Bueno amigos, muy bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a estar compartiendo nuestra guía de viaje al barrio de Puerto Madero en Buenos Aires. Este es uno de los barrios más nuevos y que más rápido está creciendo en Buenos Aires. Como el nombre lo indica, esta es la antigua zona del puerto y de los diques, pero ha tenido una transformación completa en estos últimos años, así que lo que van a encontrar hoy en día son rascacielos, paseos costeros, la reserva ecológica, pero también es un barrio que todavía retiene su historia y esto es algo que uno puede ver con los antiguos depósitos de ladrillo rojo y las grúas. Es un lugar que se ha transformado completamente y es muy lindo para visitar como turista, muy lindo para conocer. Así que en este video les vamos a compartir todo lo que pueden hacer en Puerto Madero, dónde comer, dónde alojarse, paseos de un día que uno puede hacer en barco y también les vamos a compartir algunos consejos sobre este barrio. Así que si están planeando una escapadita a Buenos Aires, miren este video porque lo van a encontrar muy útil. Entonces, primero que nada, primeras impresiones de Puerto Madero. Lo primero que noté es que este es un barrio caro. Las cosas tienen otro precio, estoy hablando de hoteles, restaurantes, supermercados. Se nota, hay que venir con otro presupuesto. Pero la otra cosa que me sorprendió mucho es que este es un buen barrio para familias con niños pequeños. Y noté mucho que por todas partes habían papás y mamás con sus cochecitos, llevando a sus niños. Y yo creo que este es un muy lindo barrio para familias porque hay un montón de parques, plazas, espacios verdes como la reserva ecológica. También las veredas son anchas, hay rampas para poder cruzar la calle con facilidad y también me gusta que hay menos tráfico. Este es un barrio mucho más tranquilo, no hay ese caos y ese ruido que uno encuentra en otras partes de la ciudad donde la población tiene otra densidad, o sea, hay mucho más gente viviendo en esos sitios. Así que lo encontramos bien tranquilo y también nos gustó que habían muchas actividades para los niños, o sea, en los parques habían juegos y áreas diseñadas especialmente para que los chiquitos puedan correr y disfrutar y también había un museo especialmente para niños, el Museo de la Imaginación y el Juego. Así que ahora que somos papás nos gustó mucho ver eso. ¿Qué se puede hacer y qué se puede visitar en Puerto Madero? Vamos a empezar con la Reserva Ecológica Costanera Sur, una de las atracciones principales y un lugar que yo quería visitar hace mucho tiempo. La Reserva Ecológica tiene más de 350 hectáreas de humedales. Es un lugar enorme con senderos, hay plataformas panorámicas, hay pasarelas y uno puede ver más de 200 distintos tipos de aves. Si le gustan los pájaros, los patos, las aves, tienen que ir a la Reserva Ecológica. Es un muy lindo lugar y la verdad que lo pasamos muy lindo paseando por ahí con la beba en su cochecito. Ella también lo disfrutó mucho. Entonces, aquí podemos visitar 3 distintas lagunas. Tenemos Laguna de las Gaviotas, Laguna de los Patos y Laguna de los Coipos, que no sé qué son. La verdad que este lugar es enorme, yo no tenía ni idea. Llegamos a visitar las 3 lagunas, pero no llegamos al lado del sendero que se abre hacia el Río de la Plata. Igualmente vimos un montón de aves, patos, todo muy lindo. Lo único que hoy hace un calor y una humedad que lo estamos sufriendo porque recién hemos llegado de un clima frío, pero está todo tan verde, o sea, miren esto, primavera aquí en Buenos Aires. Y sí, fue un lindo paseo. Aurelia durmió el paseo completo, digamos, estaba ahí en su cochecito con una linda brisa, tenía sombra, así que ella lo pasó lo más bien. Y la verdad que muy recomendable este lugar para los que se estén alojando en Puerto Madero o en otra parte de la ciudad. Hagan el esfuerzo, tómense un taxi y vengan a visitar porque es muy lindo y distinto a los parques que uno puede llegar a conocer en la ciudad. Pero eso sí, un consejo para la Reserva Ecológica: lleven su gorro, botella de agua
Y bueno, si van a fines de verano, tal vez también quieran el repelente. Después tenemos la zona más conocida de Puerto Madero, que es lo que uno ve en las tarjetas postales y los documentales y los libros de viaje. Y sería lo que yo voy a llamar el paseo costero, o sea, la zona de los diques donde uno puede pasear por ambos lados. Esta es la zona donde también uno puede visitar el Puente de la Mujer. Hay todo tipo de grúas industriales a lo largo de este paseo. Es una zona con muchos restaurantes, cafés. Es la zona donde uno tiene los antiguos edificios industriales, los depósitos donde guardaban las mercancías para exportación. O sea, es una zona con mucha historia y también es un paseo muy lindo, muy bonito. A mí me gusta mucho ver las grúas industriales, las grúas amarillas que se utilizaban para cargar todas las mercancías a los barcos. Así que ese paseo también, muy recomendable. Aquí estamos disfrutando un lindo paseo por Puerto Madero. Es primavera, como pueden ver detrás mío. Los árboles, los jacarandá en flor, esa flor morada, color lila, se ve tan lindo. Los pétalos también han caído, así que estamos caminando, no sé, como en una alfombra de jacarandás bien bonito. Y lo que me sorprende mucho de Puerto Madero es que es bien tranquilo durante el día. No hay mucha actividad, no hay mucho movimiento, es una zona medio comercial, residencial, pero es más que nada en las noches cuando los restaurantes y las parrillas y las cervecerías abren, que ahí hay más movimiento de gente, especialmente después del atardecer. Todos salen a pasear y disfrutar este lugar, pero durante el día súper tranqui. Bueno amigos, está empezando a hacer calorcito. Aquí estamos buscando sombra, medio escondidos, pero recién cruzamos el Puente de la Mujer. Yo diría que esa es la atracción principal aquí en Puerto Madero. Es una atracción icónica que todos conocen. ¿Y por qué se llama Puente de la Mujer? Estaba leyendo un poco sobre la historia y parece que el puente tiene que representar a una pareja bailando tango. Yo la verdad que no lo veo. Creo que es una interpretación un poco moderna, contemporánea. O sea, tal vez cuando la mujer está bailando y levanta la pierna, dobla la rodilla para dar esa vueltita. Tal vez hay un parecido por ahí. De ambos lados del puente hay construcciones de ladrillo rojo, medio industriales, porque esta zona era todo puerto y ahora esos espacios han sido convertidos en restaurantes, parrillas, tiendas, cafés, hay departamentos, hay hoteles, un poco de todo. Así que sí, les seguimos mostrando un poquito más cómo es Puerto Madero. Bueno amigos, entonces esa fue nuestra caminata por aquí en Puerto Madero. Queríamos disfrutar el atardecer, luego la hora azul para sacar fotos y un poco de video. Y muy lindo. Como pueden ver, en esta hora hay muchas familias paseando con niños, los perros también salen a hacer su caminata. Así que hay mucho movimiento porque, bueno, ha bajado la temperatura, hay una linda brisa, el aire está fresquito y también, como pueden ver acá, hay muchos restaurantes, cafés, cervecerías repletos de gente y sí, hay mucho para disfrutar, así que depende de lo que estén buscando ustedes. Entonces, esta tarde estamos visitando el Museo de la Imaginación y el Juego aquí en Puerto Madero, un lugar súper interesante para todos los papás que estén visitando con sus niños, porque acá tienen un espacio donde los niños pueden jugar en los juegos, columpios, o sea, hay un poco de todo. Y adentro del museo hay distintos programas dependiendo en la edad del niño. Así que hay una sala de 0 a 3 años, 4 a 7 y 7 a 12. Tienen actividades, lo único que hay que sacar turno. Nosotros no sacamos turno y cuando llegamos ya no habían cupos. Y también algo para mantener en cuenta, solo un padre puede entrar con cada niño. O sea, nosotros dos no podríamos entrar con Aurelia porque si no medio como que no hay suficiente espacio. Y el costo en este momento es 5,000 pesos y solo se paga por la entrada del niño. El papá o la mamá entra gratis. Así que muy lindo el concepto, me gustó. Y bueno, ahora que estamos viajando con Aurelia, las cosas han cambiado, así que
tratamos de buscar actividades que ella también pueda disfrutar, como este lugar, el Museo de la Imaginación y el Juego. Y les cuento un dato curioso sobre el Museo de la Imaginación y el Juego. Este solía ser el edificio de la cervecería Múnich, así que por eso es que hay diseños medios cerveceros al estilo bávaro, alemán, todo al contorno del edificio, el exterior del edificio. Así que ahí tienen otro dato. Ahora hablemos sobre los parques y las plazas en Puerto Madero, que para mí es lo más lindo, los espacios verdes y los árboles enormes y la sombra que dan esos árboles, que es muy importante en el verano. Entonces, la plaza que a mí más me gustó se llama Plaza Haroldo Conti y me gustó mucho porque tiene una zona con juegos para chicos que es enorme. Hay columpios, hay resbaladeras, hay camioncitos donde se pueden trepar y jugar y pretender que son conductores. Hay mesas de picnic con sillitas y es un lindo espacio donde los niños pueden correr y pueden disfrutar. Así que esta es una de las razones por las cuales digo que este es un muy lindo barrio donde alojarse si es que están visitando con niños. Aquí estamos paseando un poco por Puerto Madero y algo que nos ha sorprendido es la cantidad de parques y espacios verdes. También hemos notado que hay muchas familias con niños pequeñitos. Los vemos aquí de paseo en sus cochecitos y jugando en los parques. Así que es lindo que los niños tengan estos espacios con los columpios y la resbaladera y juegos donde pueden corretear y divertirse. Y también es un barrio muy, pero muy tranquilo. No está súper poblado como otros vecindarios en Buenos Aires. Ahora estamos continuando por la Plaza Haroldo Conti. Nos encantan estos árboles que nos están dando sombra. Estamos aquí en primavera, pero hace un calor como no se imaginan, una humedad. Y estos espacios verdes son tan importantes para poder disfrutar un lindo día al aire libre. Ok, luego en Puerto Madero hay dos buques para visitar, dos buques museos que no visitamos en esta oportunidad, pero sí habíamos estado ahí unos años atrás cuando hicimos un viaje con mi mamá y mi papá. Así que llegamos a subir a los buques y les voy a contar un poquito más. Entonces, el primer buque es de la Armada Real Argentina y se llama Uruguay, el ARA Uruguay. Este es el barco más antiguo que sigue a flote en la Armada Argentina y fue construido en Inglaterra en 1874. Estuvo operativo hasta 1926 y sirvió como cañonera, buque escuela, buque de apoyo de expediciones, buque de relevamiento, pero es más conocido por su rescate que hizo en la Antártida. Entonces, el ARA Uruguay fue el que rescató al barco Antarctic de Nordenskjöld cuando se le quedó atrapado en el hielo. El hielo le hizo mucho daño al Antarctic y el barco empezó a tomar agua, así que tuvieron que rescatar a todo ese equipo y fue el capitán Julián Irizar el que dirigió ese rescate y regresó a Buenos Aires todo un héroe, hubo toda una celebración, así que es una historia muy linda y pueden aprender un poco más sobre ella visitando el buque museo. Luego, el otro buque museo para visitar es la fragata ARA Presidente Sarmiento. Este es un buque escuela de 3 mástiles que data de 1897 y hoy es el último buque escuela de crucero de la década de los 1890 que aún se conserva intacto. Este fue un buque escuela de la Armada Argentina y completó 37 viajes alrededor del mundo durante los años 1899 y 1938. El recuerdo que tengo de la visita a este buque de unos años atrás fue ver el perro embalsamado que se llamaba Lampazo. Él era la mascota de los marineros. Fue un perro Terranova y un perro muy valiente, porque la historia cuenta que este perro Lampazo se lanzó al mar embravecido a rescatar a uno de los marineros cuando él se había caído.
durante una tormenta. Así que este perro también es todo un héroe y lo pueden ver en el buque museo y leer un poquito sobre su historia también. Ahora hablemos sobre tango. Nosotros hemos ido a un montón de shows de tango a lo largo de nuestras visitas a Buenos Aires, así que no fuimos a un show esta vez, pero igualmente les quería mencionar Madero Tango, por si es que ustedes quieren ir a un show de tango y lo quieren hacer en Puerto Madero, no quieren alejarse mucho. Bueno, esa es una opción que tienen y Madero Tango ofrece clases de tango, pueden hacer el show con cena o solamente el show, así que es una linda opción y el lugar está ubicado justo al lado del agua, tiene ventanales grandes, así que se lo ve muy bonito. Ahora hablemos de excursiones y paseos de un día que pueden hacer desde Puerto Madero porque hay varios. Primero que nada, pueden cruzar a Uruguay. Lo lindo de alojarse en Puerto Madero es que justo ahí tienen la terminal del buquebús y pueden cruzar a Colonia en 1 hora y 15 minutos o pueden cruzar a la capital de Montevideo en 2 horas y 30 minutos y pueden pasar el día ahí o si quieren quedarse unos cuantos días. Y también en Puerto Madero pueden hacer otra excursión a Tigre. Sturla Viajes tiene un puerto y de ahí salen sus barcos, sus paseos a Tigre, así que pueden hacer un paseo de ida y vuelta o solo de ida y regresan en el tren costero o como quieran. Y también hay paseos en barco que van a La Boca, así que esa es otra opción para ver otro lado de Buenos Aires. Ahora, ¿dónde comer en Puerto Madero? Comimos asado, comimos helado, tomamos cafés, así que hablemos un poco más sobre el tema. Primero, la parrilla Siga la Vaca. Pagamos $30 por persona para comer toda la carne, todo el asado que pudimos comer, que en mi caso no fue mucho, pero es tipo buffet, tenedor libre creo que le dicen. Y cuando dicen una bebida por persona, les dan una botella de vino por persona, ¿ok? Para mí eso, no sé, fue muy sorprendente. O sea, eso me parece un exceso, pero pueden tomarse una botella de vino Malbec por persona a ese precio. Bueno amigos, hora de almorzar aquí en Puerto Madero. Hoy vamos a ir a comer a Siga la Vaca, un lugar que mi tío nos recomendó hace años, tal vez hasta hace una década, y todavía nunca hemos comido en ese lugar, pero es parrilla estilo buffet, también tienen pastas, ensaladas y se supone que el restaurante es buenísimo, viene muy recomendado, así que vamos a ir y les vamos a mostrar cómo es este almuerzo tipo parrilla. Aquí estamos empezando con la ensalada. Sí, hola amigos, ¿cómo están? Oh, yo tengo hambre. Primero es ensalada mixtos. Ensalada mixto con queso, con tomate, con Zanahoria, oliva beterraga y chiquito empanadas fritas. una mini empanada. Muy bien. Mini empanadas. Ese es el primer plato. Después, obviamente, arrancamos con la carne. Sí, carne. Llegó el vino Sí. con el asado. A ver, a ver. Amigos, vino argentino Malbec, San Huberto Clásico. Perfecto para parrilla. Glug, 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 glug. Salud. Muy bien. Es fuerte, es perfecto para asado. Sí. Aquí tenemos el vacío, chorizo, mini empanadita, puré de zapallo y varias ensaladas. Tenemos 2 postres, el flan con dulce de leche y el panqueque con dulce de leche. Wow, super dulce de leche. Dulce Oh, de leche. perfecto. Nuestra amiga nos está filmando mientras nosotros... Riquísimo, riquísimo. Esto está gritando. Super dulce de leche. Caos en la mesa, amigo. Caos. Flan. Sí, me encanta. Pues dulce de leche. How is it? Muy rico, riquísimo, riquísimo. Comimos So good. muy bien. Más azúcar, porque no, Azúcar, más no, azúcar. no hay suficiente azúcar aquí, así que más azúcar para mi café. Y ahí quedó el vino. Claro, copas de también. vino, Hay de tarararara. Muy rico. I'll take the Buen bacon for you, provecho, amigos.
¿Cómo comimos? Ese almuerzo estuvo riquísimo. Comimos un montón, el vacío estuvo buenísimo, me encantó, la carne súper tierna, jugosa. También pedí chorizo, Samuel se pidió un matambre a la pizza. Probamos un poquito de todo y aún así no llegamos a probar todo lo que había. Tenían un montón de variedad con las carnes a la parrilla y lo mismo con el buffet de ensaladas y pastas, todo muy rico y en abundancia. O sea, el almuerzo también incluye bebida. Samuel dijo que quería vino y le trajeron una botella de vino para él mismo, para que se tome la botella solito. Así que sí, un montón de comida y bebida y luego el postre. Sam se pidió los panqueques con dulce de leche, yo el flan y bueno, ahora sí, siestita. Todo es riquísimo. Todo riquísimo, riquísimo, abundante. ¿Estoy lleno? Ya, ¿Sí? ya. Sí. Y ahora hay que descansar. Satisfecho. Sí. No queda otra, a dormir. Nos vemos. Sí. Ahora Siesta. tiempo para siesta, ¿sí? Entonces, amigos, aquí todo a lo largo de la costanera tenemos estos puestos de comida donde venden choripán, hamburguesas, salchichas, sándwiches de bife. Así que es una linda opción para un almuerzo rápido si quieren comida callejera. Así que hemos elegido Parrilla Angelito y nos hemos pedido un choripán simple, un choripán completo y es un lindo sitio donde almorzar. Aquí estamos al aire libre con un poco de sombra debajo de ese tremendo árbol, como pueden ver. Y sí, ahora les vamos a mostrar la comida cuando llegue. Entonces, aquí tenemos el choripán simple y el choripán completo de Samuel. Miren eso. Con huevos, Ajá. con tomate, Cebolla. con cebollas, con chimi. Y papas fritas. Papas fritas con, también. con sal. Con sal. Este es nuestro almuerzo hoy día. Algo Sí. rápido, pero delicioso. Yo me lo pedí simple. Ahí viene con el pancito cortado por la mitad, cocinado a la parrilla, un montón de chimichurri. Me dijeron que está picante. Me encanta picante. Buenísimo. Y la carne del chorizo, mitad res, mitad cerdo. Muy, pero muy bueno. Sabor argentino, Ujú, ¿sí? De calle. ¿Sí? Lindo almuerzo, fácil, simple Simple. y delicioso. Ah, el precio. El mío, ¿Cuánto cuestas? 6.000 pesos. Sí. El de Samuel completo, 8.000. Sí. Más las papitas y el agua. También fuimos a Luciano's a comer helado un día de calor. La taza grande de helado sale $4.75 para que tengan una idea del precio y pueden elegir 2 sabores. Tuvimos que parar a comprar un heladito porque hace un calor afuera, una humedad. Estábamos sufriendo. Así que vinimos a Luciano's. Tienen gelato y me pedí el helado de frutilla a la crema y aparte de eso coco es uno de mis favoritos. Sam me sorprendió mucho, hoy no ha pedido helado, ¿lo pueden creer? Sam, que estaba tan obsesionado con el dulce de leche, Ah, Bueno, es nuevo hombre. nuevo hombre. Bueno, hoy comiste panqueques con Sí, dulce de leche sí. y yo flan con Sí. dulce de leche. Así que no hace falta más dulce de leche. Aurelia, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Luciano's, Aurelia, Luciano's, gelato. Y luego hablemos sobre el desayuno, porque hay una gran variedad de precios y les quiero dar una idea. Entonces, por ejemplo, nuestra primera mañana en Puerto Madero, recién llegaditos, fuimos a desayunar en La Percanta y ahí pagamos $4.50 por un café con 2 medialunas, para hacer que es Puerto Madero y los precios son elevados, pero si quieren algo un poquito más bajo, pueden ir a Mostaza, que es el equivalente de un McDonald's en Argentina. Y nosotros fuimos a Mostaza todos los días y el café es buenísimo, así que por eso se los recomiendo. En Mostaza pagamos
$2 por un latte o un cappuccino con 2 medialunas, y aparte de eso también tenían tostados de jamón y queso, alfajor, jugo de naranja, así que ahí estuvimos desayunando a diario. Ahí tienen un consejo si es que quieren ahorrar por un lado y gastar más en otro. Y ahora hablemos sobre alojamientos. ¿Dónde alojarse en Puerto Madero? Como les mencioné anteriormente, en este barrio es más que nada hoteles 5 estrellas, algunos hoteles 4 estrellas, así que como se pueden imaginar, los costos son bastante elevados. Algunos de los hoteles más conocidos en este barrio son Faena, Alvear Icon Hotel, Hotel Madero, y bueno, tienen su precio, pero también son hoteles con piscina, con spa, con hammam, con restaurante, con bar, o sea, son hoteles de lujo. Nosotros no nos quedamos en un hotel de lujo. Lo que hicimos fue buscar departamentos para alquilar. Como Puerto Madero también es una zona bastante residencial, hay departamentos disponibles en Airbnb y Vrbo, así que nosotros pudimos encontrar uno que era adecuado para una familia con una niñita pequeña. O sea, yo no quería estar en un 10º piso, no quería balcón, no quería, o sea, muebles peligrosos, mesitas de vidrio con puntas, nada por el estilo. Así que encontramos un departamento en planta baja, tenía una terraza con un trampolín donde Aurelia podía jugar. Tenían un dormitorio aparte para niños que estaba decorado muy lindo con un mural pintado de una selva con una cebra, una jirafa. Bien bonito. También tenían una biblioteca con libros para los pequeños que se alojan ahí. Así que nos gustó mucho y yo creo que esa es una buena opción si es que quieren alojarse en Puerto Madero y no quieren gastar una fortuna. Busquen departamentos con cocina y ahí también ustedes pueden preparar sus comidas en casa y tal vez no tener que salir a comer en restaurantes tan seguido. Así que esa es una opción para considerar. Así que hemos llegado al final del video. Esa es nuestra guía de viaje al barrio de Puerto Madero en Buenos Aires. Esperamos que lo hayan encontrado útil, especialmente si están planeando un viaje a Buenos Aires. Así que si les gustó el video, los invitamos a que le pongan un like, se suscriban al canal y también escríbanos en los comentarios y déjenos saber en qué otros barrios porteños quieren que filmemos, porque vamos a estar por Buenos Aires y bueno, nos encantaría conocer distintas partes de la ciudad y seguir filmando y compartiendo. Así que eso es por el momento y nos vemos pronto. Chao, chao.